No, el vaso podés ponerlo allá. Y esto afuera. Vamos a ponerlo acá atrás, en el bolsillo, a ver si no jode. ¿Mm? Yo tengo que sacar esto y esto. Acá en la nota que leo de claro que sale esto. ¿Estás escuchando algo? Con la trata de personas, el tráfico de armas, son negocios que Dalia, haceme coanfitrión y yo voy a ir muteando a la gente. Perfecto, Oh, perfecto. Dalia, no puedo mutear. Dejo entrar y no puedo mutear. Pero estás como que anfitrión, ¿eh? Sí, yo sé, pero no me aparece la... Clic derecho sobre, si no sobre el participante, o arriba de la foto te va a aparecer la opción. Porque los abuelos, y no como se viene dando ahora, de que por primera vez en un siglo la situación es inversa. No, yo no puedo detenerlo, no me aparece. No te preocupes, yo estoy acá. Bueno, dale, mutea a la gente. Oh, ya encontré. Perfecto. Están todos muteados. Así cuando la gente entra, escucha. Bárbaro. Bueno. Cuando vos quieras, empezás a hacer el ligón y nosotros empezamos. Bárbaro. Bueno, por favor mantengan los micrófonos apagados mientras, más que nada, estoy tocando, así no se crea como una especie de ruido. Y el tema es que si no colaboran con nosotros, yo los voy a mutear y sin querer puedo apagar el micrófono de Gustavo. Así que ustedes van a colaborar con nosotros.
Una belleza, Gustavo. ¿Qué tocaste? Un nigún. Un nigún. Un nigún es una melodía, siglo XVIII, Hasidim, es una plegaria sin palabras. Sin palabras. Y cuando charlamos con Gustavo el tema de este encuentro, había varios temas, pero le pareció a Gustavo importante en estos momentos tan difíciles para nuestros hermanos y hermanas en Israel, que están pasando un momento tan duro, tan difícil, y que también tiene preocupado a todo el mundo. Pensamos quizás ver cómo fue un encuentro cultural a través de la música, cómo la música judía y la música de los pueblos que rodearon al pueblo judío durante los últimos 3.000 años, 3.500 años. Utilizaron la música para expresar alegría, agradecimiento y cómo recrearon melodías que habían escuchado en los lugares donde habitaban nuestros hermanos. Y es interesante que la primer melodía y la primer danza judía la bailan las mujeres de Israel, lideradas por la hermana de Moshe, cuando cruzan el Yam Suf, el mar rojo que se abrió, agradecen el milagro cantando y bailando. Y así comienza la historia musical de Israel. Y no vamos a hacerlo, pero sí vamos a mencionar puntos de encuentro. Todos saben qué es el cante jondo, los bailes flamencos, los gitanos del sur de España. Y realmente es el primer punto de encuentro de gitanos, árabes, judíos y cristianos hace más de 1200 años. ¿Qué tendrán que ver los gitanos con los judíos? Cuenta la tradición gitana que cuando el rey Salomón construyó el templo y reconstruyó Jerusalén, tuvo que traer mano de obra importada y trajo a los gitanos. Los gitanos llegaron a Israel hace 3.000 años con sus melodías. Y cuando se terminó la obra pública, el trabajador golondrina se fue a continuar la tarea a Egipto. Y cuando Egipto pierde la capacidad económica, van migrando junto con los árabes al sur de España. Algunas veces se preguntaron por qué en inglés llamamos a los gitanos gypsy, porque venían de Egipto
egipcianos y trajeron su música y bailaban y cantaban. Y a los gitanos que ya habían escuchado melodías en Israel y habían escuchado música egipcia, llegaron a España y se encontraron con otros judíos que habían llegado con los árabes, y en el sur de España cantaban el cante jondo, que según muchos autores, si no, no tiene explicación qué significa hondo, no tiene que ver con profundidad, sino tiene que ver seguramente con esas melodías judías de fiesta del Yom Tov, canto de Yom Tov, canto festivo, que si ustedes escuchan a algún Hazán sefardí o árabe, van a escuchar las melodías muy similares al flamenco, que no tiene que ver con Bélgica. No, flamenco, perdón mi árabe, es un falaja, es campesino sin tierra. Y es la canción popular que los egipcianos, los gitanos, trajeron de sus recorridas por el mundo. Y ese primer encuentro musical, Gustavo, estaba en España. Y ni que hablar que después de la destrucción, el punto de encuentro entre Sefarat y Ashkenaz se da en todas las costas de Europa y en varios enclaves donde judíos, cristianos y árabes convivían y producían. Bulgaria, Macedonia, que eran grupos humanos de las 3, 4 religiones, porque los gitanos también se incluían en algunos momentos, pero también en 2 puntos donde había música de Ashkenaz, porque vivían ashkenazíes y tenían sus sinagogas y cantaban y bailaban. Un punto de encuentro es Alejandría. En Alejandría medieval hasta los años 20 del siglo XX había población ashkenazí. Y en Estambul, Constantinopla, donde había una comunidad ashkenazí, árabe y sefardí, y árabe judía y musulmana. Y se convivía y se creaba. ¿Qué te parece, Gustavo? A mí me parece que lo que estoy hilando de la historia que contás un mes tras otro es que también corresponde mucho aclarar que había una gran correspondencia económica, que lo que ocurre con los pueblos es que no solamente empiezan a intercalarse, sino que se empiezan a confiar unos a otros. Entonces ahí es donde viene la verdadera mezcla en las transacciones tanto económicas como sociales. Estaban muy atadas. Y en esos momentos a mí me parece que hay una idea que es como la idea kosher de que entre primos no hay que casarse. Entonces los grandes grupos judíos buscaban casarse con los grupos más alejados para no mezclar la sangre. Era una cuestión donde las casamenteras tienen esa importancia, es la importancia de mantener a los grupos lo más alejado posible, que era muy difícil en ese momento, porque las distancias eran extremadamente... Bueno,
y a veces dejaban a las hijas ir con los gypsies o con los músicos a otras tierras a estar lejos del lineaje. Yo lo que quiero hacer ahora es usar un momento y explicar una cosa como musical. Tener un momento preparé para todos ustedes como una explicación que ocurre con la música y klezmer y dónde corresponde la influencia sefaradí en lo que uno cree que es puramente ashkenazí. ¿Por qué? Hay muchas canciones que se llaman Araber Dance, Turkish Dance. Les voy a poner más tarde, pero quiero explicarles una cosa. A ver si escuchan esto. Voy a poner un poco más fuerte. Esto es lo que yo llamo el pulso del 4x4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La clave que existe sobre ese 1, 2, 3, 4 es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Que yo la llamo el 3, 3, 2. Y voy a poner primero lo que puse el 4, 2, 3, 4. 1, 2. Y el 3, 2 sobre el 1, 2, 3, 4 sería esto. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. ¿Cierto? Todo el mundo con el dedo para arriba. ¿Entienden a lo que digo? Es esta clave 3, 3, 2. No solo la usó Piazzolla toda su vida, sino que es muy de la música klezmer. Y voy a explicar. Ahora estamos como en un tempo muy lento. Voy a aumentar y van a escuchar cómo suena cada vez más kosher. Pam, 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 pam. Por ejemplo, en este ritmo uno puede tocar. ¿Entendido lo que digo? Como sigo el ritmo del 3-3-2, una vez más voy a ponérselos. Esto es solamente 3-3-2. ¿Ok? Muy bien. Y así puedo tocar haciendo 1, 2 y 1, 2. ¿Cierto? Hice una revisión de lo que expliqué recién. Eso es puramente lo que nosotros llamamos los ritmos del Freilach, del búlgar y de muchos otros ritmos típicos de la danza ashkenazí, de la música de fiesta, pero es como el corazón de la música judía. No hace pum, 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 hace pum, 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 pum. Así late el corazón. Pero no solamente late de esa manera, sino que late de esta otra manera. Y es la segunda, que es la influencia sefaradí. Voy a volver a el pulso de 4x4. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? El mismo pulso. Ahora la influencia sefaradí es lo que yo llamo el 2, 1. Y suena así. Así. 1, 2, 1. 2, 1. ¿Cierto? Si lo apuro para que quede un poquito más. Voy a apurarlo un poco más para que todos escuchen bien cómo es. Ahí está. ¿Cierto? 2, 1. 2,
y voy a tocar una canción típica que nosotros creemos ashkenazí y que es, pero que lleva este ritmo y no el del 3-3-2. ¿Cierto? 2, 1, 2 y... Es increíble, pero esta melodía conocida como Yoshke Yoshke y muchas otras, otros nombres, en vez de tener el ritmo del 3 más 3 más 2, tiene el ritmo del 2 y el 1. Vamos a hacer una revisión. Este es el 2-1. ¿Sí? Quiero que todos aplaudan conmigo sobre el 2 y el 1. Quiero ver todo el mundo las palmas. 2, 1, 2. ¿Entendido? Muy bien. Veo a todo el mundo aplaudiendo. Ahora, en vez de usar el 2, 1, vamos a usar el 3 más 3 más 2. Y sonaría así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Muy bien. Dardo, muy bien, acaba de decir que se puede tocar libertango, también una chacarera. Se puede tocar un montón de cosas. Abraham, contá la historia de Piazzolla, por favor. Piazzolla confiesa en un reportaje de dónde sacó el ritmo para su música. Cuando el papá era peluquero en Brooklyn, él jugaba en la calle y escuchaba a los klezmorim judíos, y el ritmo klezmer lo volvió loco desde chico, y cuando comenzó a componer, confiesa Piazzolla, el libro de Natalio Gorin sobre Piazzolla, reportaje que Natalio le hizo a Piazzolla hace unos 30 años, ahí relata Piazzolla cómo llega su ritmo piazzoliano, su libertango, que había escuchado en la música klezmer en las calles de Brooklyn. Y la pregunta mía es, el comentario de Dardo es perfecto. ¿Cómo llega la música sefardí a los klezmurim de Ashkenaz? Por dos vías. Los señores feudales importaban judíos de España porque España, bajo los árabes, era primer mundo. Y administradores y profesionales eran judíos de España.
pero además en 1800 comienza una costumbre jasídica de viajar y vivir o gozar en Israel. El Rebbe de Bratslav, el Bratslaver Rebbe, vive un par de años y muchas de sus melodías de Bratslav son árabes y o sefardíes. De la misma forma que el Rebbe de Lubavitch, el primero, que era ferviente admirador de Napoleón, incorpora a un rezo de Yom Kippur en Neilá, la última tefilá de Neilá, una marcha napoleónica. No me crean, busquen en YouTube Lubavitch, marcha napoleónica, o si no, vayan a un templo Lubavitch de Chabad en Neilá y Yom Kippur y van a escuchar la melodía napoleónica. La, 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 ra, ra. Mientras los franceses marchaban por Europa oriental, cantaban, y los Lubavitch incorporaron melodías. Así como los gitanos incorporaron cantos de Yom Tov, o como el nigún especial que abre nuestro encuentro de hoy, porque hay piutim, hay cantos religiosos, pero hay cantos profanos también, y muchos de esos cantos son zemer, zmires, que los ashkenazim cantaban en la noche del viernes, Chávez, o el piut que tocó Gustavo, que es perdón, él no tocó un piut, él tocó un nigún, una melodía sin palabras, pero hay piutim, cantos religiosos, poesía religiosa, que nosotros, aquellos que rezamos, decimos en los rezos y no sabemos que son poesías que tienen melodías especiales. Y así, sefardim judíos, árabes musulmanes y ashkenazim de Alemania o de Europa Oriental incorporan ritmos y melodías, que es lo que Gustavo introdujo con el ritmo que todos hicimos con nuestras palmas. Y ni que hablar de cómo Israel en la década del 50 incorpora la melodía yemenita, porque los yemenitas no son ni sefardíes, ni ashkenazíes de Occidente, ni musulmanes, ni expuestos al Islam. Son yemenitas. Y la danza yemenita y la expresión musical yemenita quizá sea la más antigua y la que más se acerquen a los bailes y a las melodías primitivas de Israel. Es muy interesante el tema de la integración cultural en la música. Nosotros podemos, a través de documentos, demostrar esa integración cultural. Podemos a través de la lengua mostrar la integración, porque ustedes conocen algún ashkenazí que se llame ashkenazi o eskenazi, son todos sefardíes, pero al principio eran ashkenazí que se fueron a vivir al mundo árabe. No hay ningún ashkenazí
que tenga el apellido Ashkenazi, porque eran todos Ashkenazi. Así como no hay ningún Ashkenazí que se llame Pérez, pero los primeros Pérez eran sefardíes. Y tenemos un escritor cuya familia vino de España, Itzhok Leibush Pérez. Y ni que hablar de la melodía, pero de la melodía sabe Gustavo. A mí lo que me gustaría añadir, acá tengo algunas canciones para mostrar ejemplos. Entonces, hay una canción muy conocida del teatro Yiddish que es la siguiente. Entonces, ¿qué pasaba? Volviendo a un poco la integración. En la música, en las fiestas, en todos los libros que se refiere a música de fiesta, encontré dos cosas. Primero, que hay un montón de música como sefaradí o árabe o turkish, o la llaman como la llaman, o que utilizan la clave del 2-1 para hacerlo más lento y utilizar como no todo debe ser veloz y rápido, sino que integrar, así como integraban el tango y integraban un montón de otras danzas que no eran propias del judaísmo, pero eran integrativas, porque a través de la danza se iban integrando y eran los músicos en todas las épocas los encargados siempre como de integrarse antes que nadie. Primero los músicos se integraban, traían músicos no judíos a tocar para las bodas judías y los músicos judíos iban, de ahí traían cosas, todo el mundo cree, y yo no creo que sea la única influencia, pero que todo entraba musicalmente por Grecia, porque Grecia tenía una gran influencia en la música, siempre la tuvo. La música griega es como la madre de la música de Occidente, fusionada, no viene de Egipto. Egipto todavía es muy sefaradí, pero la música de Grecia posee ese encanto greco-romano que la hace mucho más occidental. Sí, Abraham. Y es motivo de un seminario de varios encuentros, pero hay mucho escrito y se puede aprender mucho de cómo en el menos 332, cuando llegan los griegos a Israel y traen la música griega y el teatro griego, el tropo, busquen en Wikipedia, yo ahora no voy a dedicarme a explicar qué es ese ritmo o esa forma de cantar que existe en el canto gregoriano, que entra a la Iglesia Católica por el canto judío, que los judíos aprendieron de los griegos y que en Yiddish nosotros decimos trop, y es la forma de entonar el texto bíblico cuando se lo lee en la sinagoga lunes, jueves, sábado y fiesta. La melodía de entonar el texto seguramente entra al judaísmo. Perdón que me meta, los religiosos no lo van a aceptar, pero los que saben música dicen que la forma de leer la Biblia nos viene del canto griego, Gustavo. A mí, sinceramente, toda esa interacción me parece de una seducción tan profunda que me dan la responsabilidad porque esto es lo que ocurre. Cuando uno está todo el tiempo metido en Yid y toca música Yid, estamos en la ensalada del tomate. Pero si vamos a la ensalada mixta, ese tomate tiene más sabor. Y el producto final no es la consecuencia de todo.
Entonces, hoy, con la tecnología, así como hacemos una charla por Zoom como Abraham, y lo que nunca se pensaba que iba a ocurrir, que gente de cualquier lado del planeta a esta hora se encuentra en este lugar y escucha a Abraham Lichtenbaum hablar y a Gustavo Bulgach hablar en una charla de cosas que en este momento es extremadamente importante en cuanto a la identidad. No para comparar, sino para entender que uno posee una identidad y que esa identidad está atada permanentemente a la interacción de otras identidades de otra gente. No podemos quedarnos cerrados. Y Abraham me explica de una manera muy histórica cómo los judíos permanentemente se iban mezclando, pero en vez de ir perdiendo esas costumbres y ese idioma, lo enriquecían. Entonces, ¿qué ocurre hoy con nosotros y esa interacción? ¿Vamos a estar seguros de que lo vamos a perder o vamos a estar seguros de que vamos a enriquecerlo, fortalecerlo y llevarlo como a un momento actual? Así, de aquí en adelante es lo que nos preocupa, no cómo ha llegado hasta aquí, sino que la visión del futuro. No, Abraham, y creo que entre Y claro que sí, pero fíjate la riqueza de la música de Israel, la música popular, la académica, que judíos de 120 países aportaron a la cultura judía en Israel. Y eso se ve en la música también, porque los judíos que llegaron a Israel no solo llevaron el barbecue, el asado o otras costumbres, también llevaron su música y se fusionaron con la música que escuchaban de sus vecinos árabes. ¿Cuánto de árabe hay en la música contemporánea en Israel? es que a mí me ocurrió una cosa personalmente, puedo compartir, que estaba con el clarinete en España hace un par de años atrás y había unos chicos que estaban tocando ahí, muy lindo era lo que tocaban, y me acerqué y no hablaban ni una palabra de español, ni se me acuerdo de dónde eran, pero musicalmente nos conectamos y tocamos desde ese día, todo el tiempo que los veía me hacían la seña para que vaya y toque con ellos. Y eran, yo no pudimos intercambiar una palabra porque ellos no entendían los idiomas que yo hablo y yo tampoco entendía el yiddish que hablaban ellos. Entonces nos quedamos solamente en el lenguaje musical. Y eso es la introducción a todo. Si uno puede, imagínense, como estamos hablando de Israel, la gente llegaba ahí como podía, iba a los kibutzim o a donde les daban refugio para estar, y la única manera de entretenerse sin radio, sin nada, era tocando música. Y creo que el Estado de Israel tuvo un programa de danza y de música que fue como una explosión al ver que había tanta riqueza, dijo, bueno, utilicemos toda esta riqueza para crear danzas que nos una como pueblo y nos mantenga unidos, que es lo primero, ¿cierto? Digamos, lo que ocurre con Israel es, la gente acéptelo o no, pero el pueblo está tan unido que hay que dejar de pensar si va a quedar destruido o no. Está, hay que hacerles aceptar a la gente que no quiere aceptar al Estado de Israel, que es un Estado que existe y tiene 80 años, existe, ¿no? Ahora no se puede terminar con eso, no hay, debemos respetar que sobre eso hay que reavivar una cosa. Entonces, cuando la gente toma un lugar, el otro lugar, que es el lugar, hay un solo lugar que es la paz, eh, tenemos que unir la historia para poder unirnos como gente que estamos en todo el mundo. ¿Cierto? Yo estoy en Los Ángeles, hay muchos en Argentina. Eh, Estamos muy lejos y la unidad que se crea a través de estudiar, de participar de charlas de identidad que tienen que ver con la música y la historia, siempre fue una cosa muy judía y hoy por hoy significa, en mi pequeña experiencia, una
como una fortaleza, no me siento peor, digamos, lo que aprendo de Abraham y de todo el mundo y compartimos, cuando voy afuera, no, es difícil que nos cuenten otra historia, ¿no, Abraham? Ni que hablar, ni que hablar. Bueno, vamos a un Arabischer Tanz. Hagamos una cosa, tengo una canción muy conocida que voy a mostrar como el 2-1, ¿cierto? Este ritmo se usa mucho también en la música del teatro y DJ para Es cierto. referirse también a música como en más lenta. Entonces, esta canción. ¿Cierto? Aunque suena como sefaradí, entra perfectamente en la melodía de Bells y muchas otras melodías. Ahora quiero explicar una cosa. Lo que significa ir al doble del tiempo. Esto es el 2-1 en una forma de 1, 2, 3, 4. Si yo subdivido eso, me queda así. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y todo se puede tocar al doble y queda exactamente perfecto. 1, 2, 3, Escuchan la diferencia entre hacerlo a la mitad, que es este, o al doble, que es este. 2, 1, 1. Suena como al doble y tiene, bueno, y si mezclo los dos, este es el resultado. Voy a mezclar los dos. El 2-1 largo y 2-2-1 adentro de ese. Y suena así. 1, 2, 1. Esta es la larga y la corta suena así. Ok, ahora voy a tocar belts con ambas claves y ustedes van a decir, esto suena muy moderno. Después les voy a contar el secreto de esto. 1, 2 y... ¿Se entiende cuando toco la melodía? Que es, no importa si toco con música electrónica o no, suena bien judío para mí, pero se utiliza para que la melodía sea menos veloz o menos por ahí bailable también podríamos decir. Salvo que sea una odalisca. Exactamente, es tan flexible todo. Exactamente.
Y todo depende de qué, de la velocidad con la que se use. Exactamente, puedo tocar así o puedo ir mucho más lento. Y podría tocar ah, ¿cierto? O podría tocarlo al doble de rápido, que podría ser así. Largo. Ahora el corto. Les estoy dando los secretos musicales de la música judía. Sin cambiar el ritmo, la melodía puede cambiar. Sin cambiar la melodía, el ritmo puede cambiar. Cuando el ritmo cambia, puede cambiar la melodía. Cuando cambia la melodía, puede cambiar el ritmo. Esa ecuación matemática es infinita. Sumada a que se puede usar o el 3-3-2 o el 2-1, le da en mi perspectiva infinidad de combinaciones sin perder la identidad. ¿Qué ocurre también? Hay mucha música moderna, como por ejemplo el reggaetón, como por ejemplo la música electrónica que viene de Europa, que tiene la clave del 3-3-2. Muchas veces le ponen también la clave del 2-1, pero yo lo escucho permanentemente, al punto, Abraham, mirá la revolución que generó que lo que se llama clave en la música latina, que es el 3-2 o el 2-3, que se canta, voy a mostrarles musicalmente porque la música habla por sí sola. Si yo estoy así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 2. Es muy lento esto, esperen. Ahora no puedo pensar, pero es 3, 2, es pam, 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 pam. Y claro, está muy lento. Esperen, déjenme elevar ahí. En este conteo es así. Pam, 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 pam. Eso se cambió, lo cambiaron la generación nueva, porque eso cambió hace muy poco. Toda la música que se conoce como salsa, que es en realidad nada, porque no existe la salsa, sino que es como un paraguas, que los americanos empezaron a llamar a toda la música latina de baile, cuando decían vamos a bailar salsa, que decían vamos a bailar a un lugar latino, bueno, quedó. Pero dentro de ese paraguas musical que se llama salsa, hay el mambo, el merengue, el cha-cha-cha, el bolero, hay miles de cosas, no existe la salsa, no hay. Pero lo que sí existe es seguir la clave del 3-2 o del 2-3, que es lo mismo. Puede ser pam, 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 o puede ser al revés. Pam, 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 pam. No hay que acordarse mucho de eso. Lo que ocurre con la música latina moderna es que ya no sigue más ese patrón. Se cambió. ¿Y qué hizo? Se fue cientos de años para atrás y agarró esta.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Aquí está todo el ritmo del reggaetón y todo lo que vende millones de... y hace rico a la gente esa que parecen gangsters. Esto es básicamente todo lo que está atrás de esa música. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Yo no me animo a cantar. Si alguno se anima a cantar, que cante, pero yo no me animo a cantar. Pero la música latina, todo está basado en esta clave que es la 332. Entonces, ¿qué ocurre? En la gente que conoce de música más allá del fenómeno popular, o sea, la música que existe como forma de referencia para la enseñanza, para el estudio, para la recopilación, están realmente sonando alarmas hace un tiempo largo de que la música latina se ha revolucionado, ha cambiado del 3-2 al 3-3-2, que en realidad no hay una revolución, han regresado. Voy a meterme en un lugar un poco raro. Le atribuyen esa vuelta a la clave 332 a la recolonización de la cultura. ¿Por qué? Porque dicen que los que vinieron de Europa a las Américas y se juntaron con los que venían como esclavos o con los nativos, etc., entre ellos salió el 3-2 o el 2-3, que es una cosa que está ahí. Pero el regreso a lo que han traído de Europa, que es el 3-3-2, que ya existió hace mucho, Abraham, y vos podés nombrar muy... es como muy revolucionario y tiene una connotación histórica que yo nunca lo había pensado. Digo, ¿cómo puede ser una cosa así si la música es universal? Sí, pero el estudio de la música ha llegado a un momento en que se sabe todo eso y más. Por ejemplo, y eso lo conoces vos, una cosa es un klezmer en el shtetl europeo y otra cosa es el klezmer que llega a los Estados Unidos a fin del siglo XIX, principios del siglo XX, y se encuentra con el jazz. Y el klezmer es diferente. Exactamente. El klezmer lo que hace, como todo lo que hacen, es juntar las aguas. Porque el klezmer de Latinoamérica, que se juntó con el tango, el klezmer brasilero, que se juntó con el lloro, con la samba, inclusive en Argentina, cuando hicimos a Abraham hace 5 años, ya hicimos el último workshop ahí que fui a Argentina, ¿te acordás qué lindo que estuvo? Perfecto. Gente de todos lados, habían venido chicos del interior, estaba ese chaqueño que tocaba música que era increíble porque todos eran increíbles, pero la música tenía la identidad del lugar de donde venían, ¿te acordás? Esos chicos que hacían fusión de tango, los otros que... Y así se enriqueció todo el mundo, porque todos aprendimos de todos. No solamente eso, sino que uno cree que la música judía no tiene inspiración en el actual, ni siquiera tiene un repertorio moderno, pero es todo lo contrario. Los jóvenes escriben música, componen música. Yo personalmente también compongo música y la grabo en la forma en que puedo grabarla. Cuando había CDs la grabábamos en los CDs y dentro de la colección de títulos que había en los CDs que poníamos, siempre ponía 1 o 2 títulos que había escrito yo, que la gente empezaba a hablar más de la música que yo había escrito que de la música, porque bueno, es un poco de todo, ¿cierto? Bueno, la oportunidad existe, entonces si la oportunidad existe, y nosotros lo hemos visto en el workshop que hicimos ahí en el Ivo, que venían los jóvenes músicos y nos mostraban una cosa que era tan rica en sí mismo, que necesitaban alimentarse de más cosas, porque lo que traían era Totalmente. increíblemente rico.
Y después hicimos la jam y estaban las chicas que tocaban el acordeón, que eran como 5 o 6. Y lo más importante de todo no era que la gente entendía lo que estábamos haciendo, sino que eran jóvenes que Que entendían. se expresaron a través de la música. Exactamente. Bueno, ¿qué vamos a tocar, Gustavo, ahora? Más que a tocar, voy a mostrar ahora una canción muy conocida que se llama Arabertans, que es la canción Arabertans, pero que no sigue la clave 2-1. Esta sigue el 3-3-2. Así que voy a tocar un poco de la canción. Perfecto, perfecto. El miércoles que viene, Gustavo, tenemos un Yiddish. Yo lo voy a hacer todo en Yiddish y el tema va a ser el teatro Yiddish y su música. Y cómo la música popular judía, europea, sefardí y de otras culturas se incorporó a esta creación nueva de mitad del siglo XIX, porque la música ocupa un lugar muy importante en el teatro judío, en el teatro yiddish, que es el que nos ocupa a nosotros. Bueno, si hay preguntas, estamos a disposición. Y si no, nos vamos, Gustavo, ¿qué más? No, ¿cómo vamos a irnos? Tengo más. Pero la gente quiere que nos vayamos, parece. A ver, dale, Gustavo. Entonces nos iremos. No, por favor. Ayer- Celia se ríe. acá estamos para hacer preguntas, para contestar. Yo espero que lo que expliqué de lo que se llama la clave es nada más ni nada menos desde la perspectiva del músico, de la perspectiva del que toca, el que va a bailar o por ahí la explicación que yo acabo de darles
no es algo que hayan escuchado previamente, que puede tranquilamente ser verdad. Pero quisiera, antes de continuar con las preguntas, perdón, quiero tocar otra canción. Hay muchas canciones muy famosas, así como toqué Ninguna Tic, que están bajo el pulso del 2-1, ¿cierto? Porque no es solamente de uno o del otro. La importancia acá es saber cómo chocan las aguas, dónde los océanos se juntan y qué ocurre cuando los océanos se juntan musicalmente, porque, ¿no? Entonces hay otra canción que es una canción muy romántica. Perdón, hay algunas preguntas en el chat, Gustavo. Ah, bueno, a ver. No sé si Cintia lo querés preguntarlo vos directamente con el micrófono. Pregunta si pueden escribir cómo se llama el tema de recién. Ara Bertán. Yo lo escribo. Ahí está, ahí lo contesté. Ara Bertán. Ahí está. Cierto. Danza árabe. Una danza árabe. Y con lo que respecta a lo que Dardo dijo de la chacarera, lo que tiene la chacarera y este ritmo es una cosa que significa polirritmo. ¿Qué significa el polirritmo? Por ejemplo, primero voy a hacer el ritmo base, que es 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ese es el ritmo base. Sobre ese ritmo yo puedo hacer el 3-3-2, que significa poner un ritmo arriba del otro y se queda... Esto ya es un polirritmo, ¿cierto? En la chacarera ocurre un polirritmo diferente. La chacarera junta el 6x8 con el 3x2, con el 3x4, perdón. Entonces se puede contar de una manera o de otra. Eso por ahí para la próxima, que voy a ver si llego a encontrar algunas chacareras o música folclórica argentina en yiddish. Me encantaría... Y yo voy a traer como ejemplo musical las vidalas y cómo los cantos sefardíes de España los trajeron los españoles y la población local, o lo que nosotros llamamos el gaucho, incorporó a su música, que también es fusión. Pero nosotros somos todos la mezcla de muchas culturas, porque eso... Totalmente, totalmente. Claro. Cuando, por ejemplo, mi mujer hace un tiempo se hizo el test ese que uno tiene que mandar no sé qué y le dicen el ancestro, de dónde viene y todo, y dónde tenía y todo. A mí me preguntó si yo quería hacer y le dije, ¿para qué? Primero, no va a ser verdad. Y segundo, hay... No, momento. Si es confiable, si es un instituto de investigación genética, es bueno, pero hay mucha chantada. Claro. Mira, yo te digo una cosa. Yo era una persona que le rezaba a Dios porque veía cuando era joven que yo era negrito y todos los judíos eran rubios y a veces decían todos nosotros somos todos rubios de ojos celestes y vos sos el único Schwarz acá. Yo iba y le decía, Adonai Eloheinu, por favor quiero ser rubio, y me hizo canoso. Por ahí le estoy rezando al Dios equivocado, no sé bien. O mientras no hagas la de Michael Jackson, no hagas la de Michael Jackson. Decía, yo quiero ser rubio como todos los chicos del Shule, ¿por qué yo soy el negro? ¿Qué pasó? Así es. Le recé, me hizo canoso, pero por ahí debo haber pronunciado mal las palabras, algo debe haber hecho. O está viejito, el Dios no te escuchó. Bueno, quiero presentar una canción más antes de irnos. ¿Tenemos tiempo o no? Sí, tenemos una canción más. Okay. Una canción más. Hay una canción muy conocida, muy romántica del repertorio yiddish que lleva este ritmo también. Y se la voy a tocar. ¿Ok? A ver si la conocen. Es muy conocida y dice así.
Bravo, Gustavo, bravo. Es que la música uno la escucha y llega un momento que dice, acá se han confrontado los corazones, seguramente. Totalmente, Acá totalmente. siempre lo que yo que soy en un momento me di cuenta que el romanticismo se ha robado lo más lindo de la vida real, como por ejemplo la seducción, como por ejemplo la aceptación, como por ejemplo la rebeldía, los cuentos que están basados en la pareja que se va con él porque se quieren, de todas esas historias. A mí de chico ya no me cerraban del todo, pero no porque pensaba que eran verdad o mentira. Yo creía que eh, tiene que haber un lazo más fuerte que una historia, porque la historia terminaba siempre bien y nadie contaba qué pasaba después de la historia. Decía, pero ¿qué pasa al rato? Que se van a caballo cantando por el prado. Y luego se hizo de noche y les agarró hambre. ¿Qué pasó con esa gente? O uno dijo, ahora me duele un poco, no podemos parar de correr por el prado contentos como... O llegaron, por ejemplo, corrieron como locos y hicieron, no sé, 5 kilómetros. Y aparecieron en el medio de la nada. Dijeron, volvamos al Shtetl, hagamos de cuenta que no hicimos nada. ¿Cómo es que ocurrió? Y creo muchas veces que todo eso en la vida real del Shtetl ocurría solamente cuando se bailaba, cuando se celebraba una boda o alguna festividad, sino las historias de amor. Sí, Abraham. Envidiaban lo atávico y lo primitivo de las danzas ucranianas, la forma de reflejar la fiesta ucraniana, polaca y rusa fue adoptada también por nuestros ancestros que vivían dentro de la comunidad esa danza que habían aprendido y copiado del entorno. Si no, todos nos regocijamos en el violinista en el tejado cuando bailan con las botellas en la cabeza. Europa Oriental. ¿Está bien? Yo lo que también me gustaría saber ahora es que nos cuentes de esos judíos que fueron de la Europa Oriental y fueron hasta Palestina, lo que era en ese momento. Muchos regresaron y muchos no. ¿Qué pasó, Abraham? Contá un poco lo que sabes. Fíjense, los primeros inmigrantes ya después de 1880-81 y los de la segunda aliá, los que crean el germen del Estado judío, si van a escuchar las melodías del Palmaj, son todas melodías ashkenazíes con una gran impronta de la música popular ucraniana y rusa. Muchas de las melodías por los caminos que conducen. Señores, escuchen las melodías y los bailes del ballet Berioska y van a entender el entrecruzamiento. Y si no, la danza moldava que un tal Naftali Herz-Imber introduce en una canción de una moshavá que gustó tanto que la nombraron himno nacional del Estado de Israel, que no es de Smetana. Smetana y Naftali Herz-Imber la toman de la misma melodía popular del Moldava. Está claro. Y muchos de los que vuelven de Israel al Shtetl, 1810, 1812, traen música judía de Palestina. Y así como los sefaradíes en Jerusalén hablaban yiddish y los ashkenazim aprendieron ladino y en Jerusalén comerciaban con el árabe que aprendió yiddish y ladino,
y crearon música. Y bueno, y esperemos que el diálogo siga y puedan recrear música en los próximos años dentro de La Paz. ¿Qué les parece? Creo que cada uno de nosotros que ha ido a Israel se sentó en un café y la música que sale del parlante, uno dice que ¿por qué ponen música árabe? Estos moishes están más locos. Y resulta que te dicen, no, esto es en hebreo, señor. Y decís, pero ¿cómo va a ser en hebreo si es el punchi punchi de los... No, 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 no. Y si se lo decís por tercera vez te cobran el triple. Y si... porque se sienten ofendidísimos, y dice, no te das cuenta que estamos hablando en hebreo, y pero ¿qué hebreo están hablando? Esto suena como si vinieran directo desde el Cairo. Y seguramente en el café estás comiendo típica comida judía como el hummus. Claro, no solo, es que lo que ocurre es que uno al conocer las culturas que no conoce, tiende a romper los mitos que se hace uno mismo y creer que es así o asá. Entonces, a mí lo que me ocurre como klezmorim es, muchas veces digo, voy a tocar un lugar donde la gente no sabe ni lo que es un moishe, lo que es un judío. ¿A qué hora puede venir el jueves, Graciela? A las 7 que venga Graciela, por favor. A las 7, 7:15 que venga está bien. Pero de la mañana, que estamos tomando mate de las 6. No, pero espera, hora de Los Ángeles son 4 horas menos. Mirá, Gustavo. no me dejes hablar adelante de toda esta gente y decir que vos me llamás a las 4 de la mañana, ¿verdad? No, Quiero agradecer. no, una vez te mandé un mensaje, pero una vez te mandé un mensaje, eran las 8. Pero podés mandar... Gustavo, nos vamos. No, es verdad. Vos tenés que ir a dormir con el celular y el WhatsApp apagado. No puedo. Quiero tocar una canción más, un Freilich. Y con eso, un Freilich para Muchas gracias. Buenas noches, Aguitenac. Muchas gracias. Me hicieron reír, muchas gracias. Es que somos un dúo cómico, todo pasó, todo es un dúo cómico. No quiero ni hablar porque, bueno, por suerte cada uno de nosotros se cree un comediante. Así que, bueno, voy a tocar esta canción que se llama No Hagles. Dardo, si tenés el clarinete ahí, vos también. Ok, vamos.
Muchas gracias, Gustavo. Muchas Muchas gracias. gracias, queridos amigos. Hasta la Guten Abend. próxima. Aguten a. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Abraham, a vos, a todos, por favor. Nos vemos el mes que viene. Gracias, El mes que Gustavo. viene. Chica, Gracias, Chau, chau. Gustavo. muchas gracias, que la pasen bien, que estén en Argentina, que hace falta las vacunas. Las vacunas. Háganse cuenta como que es el primer día, no salgan, no se expongan y ya va a llegar. No se preocupen que la ayuda está en camino, les prometo. Amén, amén. El presidente Amén. Joe Biden, Amén. esto es lo que dijo el presidente Joe Biden hoy, que el Chao. surplus de las vacunas de los Estados Unidos van a llegar en los vuelos comerciales. Por ejemplo, si hay un vuelo de Miami a Buenos Aires que llega a las 8 de la mañana, la gente desde las 8 de la mañana puede ir al armar en los aeropuertos para que no se pierda un minuto más y la gente realmente, porque ¿qué ocurre? Acá en Estados Unidos había mucha controversia, no quiero entrar dentro de la controversia, está bien. Pero ocurrió una cosa, yo vivo en Los Ángeles, el estado de California, que hasta enero tenía el porcentaje más alto de contagios y de muertes de todo el país. Mucha gente, mucha gente. Empezó la vacuna, el